Buen día, bienvenidos al tutorial Pricing Básico 2. Este tutorial está dirigido a todas aquellas personas que desean mejorar el manejo de las condiciones de precio, principalmente los impuestos. Comencemos. Los objetivos de este tutorial es identificar las condiciones que participan en la determinación de precios, enfocado principalmente a los impuestos, explicar cómo se utilizan los registros de las condiciones, identificar indicadores que participan en la determinación de los impuestos, demostrar cómo se utilizan las condiciones de impuestos en la determinación de precios y resolver errores simples en las condiciones de precios de impuestos. Todo esto está enfocado hacia SAP All-in-One o SAP SC versión 6 en adelante. En el tutorial anterior dimos una noción básica de lo que eran las condiciones de precio. Retomándolas, una condición de precio es aquella condición que nos sirve para determinar cuánto va a costar un artículo. Esto viene en un esquema de cálculo, que es una lista de las diferentes condiciones de precios que se pueden tomar en cuenta. Todas estas tienen un periodo de validez, el cual entrará de acuerdo a la fecha de precio que se esté tomando en el documento. Algunas de las condiciones de precio que tenemos son el precio en sí, los impuestos, descuentos y, por ejemplo, en este caso, otros valores como sería el valor del precio de la factura interna, el cual nos sirve para determinar el margen de la ganancia. Enfocándonos directamente a los impuestos, nosotros tenemos en México dos impuestos primordiales, lo que es el impuesto del valor agregado, el IVA, y el IEPS. En el caso del IVA, es una condición la cual se determina de acuerdo al material que se está vendiendo y del lugar en el cual se encuentra el cliente al que se lo vamos a vender. El IVA es un tipo de condición que está enfocado prácticamente solo para México. Sin embargo, hay algunos países en los cuales cobran impuestos que son similares, que dependen del precio y es un porcentaje al cual se le aplica. Se pueden configurar también estos indicadores como si se tratara de un impuesto del valor agregado. Vamos a ver, nosotros utilizamos la transacción BK12 para dar de alta y para visualizar y modificar las condiciones de precio. En este caso, si nosotros utilizamos la condición MWST, podríamos ver lo que es el valor del impuesto. Nosotros, cuando demos de alta una condición de impuesto, debemos de tener en cuenta que por lo menos deberíamos de tener la combinación de claves nacionales y de exportación. ¿Por qué? De esa manera nosotros, si vendemos a un país extranjero, le podemos dar un indicador de impuesto MWST, que en la mayoría de los esquemas de cálculo es necesario y es obligatorio. En el caso en que encontremos un valor, aunque sea diferente, no encontremos un valor, aunque sea cero, nos va a marcar un error. Por lo cual lo más conveniente es que si tenemos ventas hacia el extranjero, creemos condiciones con valor cero. ¿Ok? Vamos a empezar con las condiciones normales, que son las de impuestos nacionales. Normalmente nosotros vamos a manejar dos indicadores para el IVA. Uno que está relacionado con la clasificación del cliente y otra que está relacionado con la clasificación del material. Si nosotros revisamos dentro de la transacción BK12, por lo menos deberíamos de tener estas combinaciones. ¿Por qué? Si nos damos cuenta,
el cliente con un indicador 0 nos daría la opción de tener siempre un importe 0, del 0%. Un material con el valor 0 tendría un importe del 0%. Un cliente con indicador 1 nos daría la opción de tener un 16% y podríamos tener un indicador adicional que podría ser el indicador de la región. Por ejemplo, en este caso se está manejando un indicador 2. Si nosotros queremos que el cliente determine el valor del importe. En este caso, un cliente con indicador 1 y un material con indicador 1 nos va a dar un importe. Un cliente con indicador 2 y un material con indicador 1, nos va a dar el importe del 11%. Prácticamente aquí lo que nos está diciendo el indicador del material es que si va o no va a tener impuesto del IVA. Sin embargo, cuando el cliente tenga un valor 0, siempre nos va a dar 0. ¿Okay? Una cosa muy importante cuando nosotros levantemos un registro de condiciones en la MWST es que debemos de tener un indicador adicional más. Este indicador es un indicador financiero. Este indicador financiero lo debió de haber realizado un consultor y tiene que concordar con el porcentaje del importe que va a tener el impuesto. Por ejemplo, en este caso, estos tres importes tienen un valor de 0 y el indicador que nos configuraron para finanzas es un indicador a 0. El caso del importe del 16% tiene un indicador diferente y en el caso de un importe del 11% tiene un indicador también diferente. Otro de los impuestos que se tiene es el IEPS. Este es un impuesto particular de México, por lo cual no es necesario que se encuentre en otros países. De hecho, normalmente el IEPS no es una condición obligatoria en ningún esquema de cálculo. Nosotros solo vamos a tener una sola combinación de clave de manera default y en las combinaciones de país, clasificación de cliente y clasificación del material vamos a tener una menor cantidad de combinaciones. Únicamente cuando la clasificación del cliente y la clasificación del material indican que debe de tener IEPS, podrá tener un valor. En los demás casos debería de tener un valor 0. Nuevamente, los indicadores de valor 0 son diferentes al indicador de valor del 8%. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que nosotros tenemos un pedido en el cual nosotros necesitamos que aparezca o que no aparezca el IVA. ¿Cómo podemos saber si nosotros estamos calculando IVA? Tendríamos que tomar el material y dando clic en el botón de condiciones podríamos estar revisando cuál es el valor que tiene nuestro indicador de IVA. En este caso el MWST nos está indicando que tiene un 0%. Nosotros podríamos saber cuál es el registro de la condición que lo esté tomando. En este caso nos dice que el indicador del cliente tenía un 0 y que la clasificación del material tenía un 1. Ok, si nuestro material tenía un valor 1, seguramente debería de tener indicador IVA este material. Sin embargo, nuestro cliente nos está indicando que tiene un indicador 0. Vamos a revisarlo. La manera para revisar los indicadores es entrando en la transacción
BD 03 o 02. En este caso voy a utilizar la 02 porque voy a modificarlo en el caso que esté erróneo. Tendríamos que validar de qué organización de venta es. En este caso, nuestro ejemplo viene con el 1010. Es nuestra área de ventas. Nosotros podemos encontrar este indicador en los datos área de venta. En la pestaña de factura y podemos encontrar que tenemos una clasificación del 0%. Una clasificación, perdón, de un indicador 0, que era lo que nos indicaba nuestro pedido. Al revisar la condición. Es este 0. ¿Qué pasa si nosotros necesitábamos que ese material sí tuviera IVA? Vimos que el indicador de material tenía un 1. Ahora, si nuestro cliente, en este caso, tenía un 0, si nosotros metiéramos más materiales, todos estos saldrían con 0% de IVA. Lo cual no queremos. Queremos que salgan con IVA. Vamos a modificar el indicador a un 1. Y lo grabamos. Para que este cambio se pueda ver reflejado en nuestro pedido, debemos realizar la actualización del precio. En este caso, tomando la opción K, nos va a respetar los precios y los costos y únicamente nos va a determinar otra vez los impuestos. Tomando así el registro de condición que acabamos de cambiar. Ok, está excelente que ahora nosotros ya tenemos IVA en nuestro producto. Sin embargo, este producto es un alimento, el cual no debería de tener IVA, a pesar de que el cliente es sujeto a IVA en otro tipo de productos. Aquí el que determina es el material. Vamos a quitarle el valor del IVA, pero a través del material. En este caso, nosotros vamos a modificar el material en la transacción MM02 y vamos a tomar la vista organización de ventas 1. Vamos a traer los valores que nos está indicando el pedido. Es el centro 1100, la organización de ventas 1000 y el canal de distribución 10. Si nosotros revisamos, nos está indicando que este material, a pesar de ser una manzana, un alimento, trae un indicador de impuesto, lo cual debería de ser falso. Grabamos el cambio.
nuevamente en nuestro pedido podemos ingresar a las condiciones y actualizar los impuestos. En caso de que nosotros queramos modificar el indicador de IEPS, este es el lugar en donde lo podemos hacer. El indicador nos va a aparecer como MX01 y podemos ponerle la clasificación de impuestos que corresponda. Esta es en la misma pestaña en la cual se pone el IVA. Esto también aplica para el material. ¿Cuáles son los errores más comunes? Suele ocurrir que algunas veces cuando damos de alta cualquier condición de precio podemos poner un vencimiento menor al cual al alcanzarlo deja de aparecer la condición. Un mal registro de condiciones. Como les indicaba previamente, debe de tener tanto el indicador que se le va a colocar al dato maestro y este debe corresponder con el indicador financiero que nos debió de haber proporcionado la parte de EFI. Los indicadores incorrectos que nosotros pongamos en los datos maestros nos van a calcular un valor incorrecto en el IVA. Si nosotros a un valor de un producto que no debe de tener IVA le colocamos un valor 1, por ejemplo, que sí incluye IVA, pues nos va a calcular incorrectamente, dando como resultado pues una factura errónea. Ante esto, la recomendación que se debe de hacer es, una vez que ustedes den de alta sus productos, revisen que los indicadores de impuestos sean los correctos. Esto sería todo de mi parte. Espero que tengan muy buena tarde y sea de mucha utilidad.